Muchas gracias, Alberto, y bienvenidos nuevamente a todos los participantes de este webinar. Antes de comenzar, quiero agradecer al equipo de Cybolt por otorgar la oportunidad a Tripwire de poder hacer esta presentación. Tal cual como comentaba Alberto, la idea es contarles a ustedes acerca de qué importante es hacer el control de integridad y el control de las configuraciones y cómo ese puede ser uno de los pilares fundamentales de la estrategia de seguridad de la organización. Antes de comenzar con la presentación, me gustaría darles un poquito de contexto y que puedan ponerle una cara a esta voz que está del otro lado del teléfono. Mi nombre es Rodrigo Sarga, yo soy el System Engineer de Tripwire para Latinoamérica y Caribe. Tengo aproximadamente más de 9 años trabajando con la compañía en diferentes roles durante todo este tiempo. Y bueno, digamos, parte de mi trabajo básicamente es apoyar a tanto clientes como prospectos a no solamente encontrar la solución correcta de Tripwire, sino también a guiarlos en las mejores prácticas de seguridad. Y eso no solo es para el mundo de IT, sino también para el mundo OT. En cuanto a lo personal respecto a Rodrigo, puedo decirles que soy, digamos, un aficionado, entusiasta de la tecnología. Me gusta mucho el scripting y ver cómo optimizar diferentes procesos, digamos, no solamente con esta herramienta, sino a lo largo de lo que es tecnología en general, ¿no? Y por último, fanático de fútbol, hincha de San Lorenzo de Almagro y campeón de la Copa Libertadores 2014. Para aquellos que en algún momento tengan la oportunidad de conocerme, si quieren hablar de fútbol, siempre estoy abierto a tener conversaciones de ese tipo. Habiendo hecho ese preámbulo, uno de los puntos importantes antes de empezar a hablar respecto de cómo podemos mejorar nuestra estrategia de seguridad es básicamente reconociendo nuestro entorno, ¿no? De un lado, digamos, tenemos los atacantes que siempre están en la ofensiva, siempre están, digamos, unos pasos adelante de nosotros, y si de alguna manera tenemos que resumirlos, ellos tienen diferentes propósitos y o motivaciones, tal vez algunas económicas, algunas para perjudicar la organización, otras tal vez para robar propiedad intelectual. Digamos, siempre tienen excusas o motivaciones como para realizar sus propósitos, ¿no? Están constantemente innovando, buscando nuevas técnicas, buscando nuevos métodos para poder perpetrar sus objetivos, ¿correcto? Y digamos, su principal meta es básicamente lograr el objetivo y tratar de no ser detectado, correcto, en esa acción. Y del otro lado están las organizaciones, tal cual como lo muestra en esa foto. Estamos ahí agarrándonos la cabeza, en la defensiva siempre, muchas veces corriendo de atrás, y con puntos o con la presión de ver de que tenemos que mantenernos actualizados, tenemos que seguir en esta carrera y tenemos que seguir entrenándonos para poder, digamos, estar al mismo ritmo que los atacantes. Al mismo tiempo que, digamos, en ese proceso se nos presentan una serie de disyuntivas de cómo yo puedo operar de manera segura y cómo sé que las soluciones que tengo o las soluciones que tal vez tengo que buscar me van a proteger de lo que está sucediendo ahora y lo que va a suceder mañana, ¿no? Entonces, esta es una realidad a la cual están expuestas todas las organizaciones, no importa si son más maduras, menos maduras, sin importar el tamaño de la organización, digamos, este es el entorno, este es nuestro terreno de juego en el cual, digamos, nos toca día a día salir a participar, ¿no? Entonces, del lado de Tripwire, digamos, el concepto mío para esta sesión es básicamente demostrarles a ustedes que hay una serie de controles bases con los cuales ustedes tal vez estén familiarizados o con los cuales no, que pueden ser un pilar fundamental de la estrategia de seguridad. Estos controles bases, digamos, no es solo que yo creé ni que Tripwire cree, sino que es algo que básicamente el mercado empuja. Ustedes lo van a ver muy probablemente como los controles críticos de SANS, los top 20, de los cuales generalmente los más críticos son los primeros 6. Lo que hice en esta presentación es, de alguna manera, producir la información de manera más amigable, correcto, como para que ustedes puedan aterrizarlo internamente de mejor manera y que vean de alguna manera más lógica el valor que esto puede traerles, ¿no? Entonces, la manera en la cual yo dividí esto es que básicamente hay 3 puntos en los cuales tenemos que enfocarnos. El primer punto es que primero tenemos que conocer qué es lo que tenemos dentro de la red. Si yo no conozco qué es lo que tengo, no sé cómo protegerlo, no sé cómo defenderlo, ¿no? Entonces, conocer, digamos, qué es lo que tengo en la red, ya sea dispositivos de software, dispositivos de hardware, ¿no? Y, digamos, la superficie de ataque alrededor del mismo es básicamente lo que me da a mí un concepto de, ok, sobre qué tengo que trabajar, qué tengo que apuntalar, y eso va a llevar a diferente conocimiento en términos de cómo mejorar
tal vez la seguridad respecto de un sistema operativo versus un dispositivo de red o versus una base de datos, ¿no? Pero el primer punto es ver, sentarse y conocer qué es lo que hay en la red. Una vez que conocemos qué es lo que tenemos, el segundo punto es básicamente en trabajar en cómo minimizar esa superficie de ataque que de alguna manera exponen de mayor o menor medida, correcto, esos dispositivos que tenemos dentro del entorno. Y como parte de este objetivo de minimizar la superficie de ataque, acá básicamente lo que tenemos que hacer es enfocarnos en los sistemas operativos, en las aplicaciones y asegurarnos que tienen la configuración correcta y que las configuraciones correctas representan seguridad para el entorno. Muchas veces, si no sabemos cómo arrancar este tema, si no sabemos cómo comenzar a trabajar esto, podemos enfocarnos en estándares populares del mercado, como puede llegar a ser un CIS, un NIS, ¿correcto? O incluso, si ustedes ya tienen tal vez un estándar de hardening que siguen al momento de sacar un equipo de producción, ese mismo estándar les va a ustedes una capa extra de seguridad alrededor del sistema operativo o los diferentes aplicativos que tengan, digamos, dentro del entorno. Es importantísimo remarcar que, digamos, es imposible eliminar la superficie de ataque, eh, digamos, es, es imposible llevarla a cero, pero sí definitivamente podemos trabajar en reducirla y llevarla digamos, al máximo nivel posible de seguridad, ¿no? Y como tercer punto, digamos, una vez que, digamos, trabajamos en el punto 2, que es reducir la superficie de ataque, correcto, y la mantenemos nuestras aplicaciones y sistemas operativos seguros, el tercer punto es establecer un monitoreo continuo y automatizado sobre estos dispositivos dentro del entorno a los efectos de que podamos empezar a identificar desviaciones en términos de que la superficie de ataque tal vez se expande, ¿no? O también muchas veces es bueno saber cuando se minimiza los efectos de garantizar que sabemos que alguien está trabajando, ¿no? Entonces, el esfuerzo acá no está solamente en reducir la superficie de ataque, sino también está en tener un proceso de fondo continuo y automatizado que nos permita a nosotros identificar y garantizar que las configuraciones se mantienen a lo largo del tiempo tal cual lo definimos, ¿no? Y este proceso, digamos, no es algo que únicamente lo vamos a poder atacar con una herramienta, no es algo que lo decimos tal vez con una solución X únicamente vamos a poder atacarlo, sino que, digamos, este monitoreo viene como resultado de, digamos, diferentes controles que uno puede implementar dentro del entorno, de un análisis de vulnerabilidades, seguido de su respectiva remediación, del aseguramiento de las configuraciones, de la gestión de accesos y privilegios, de la recolección de eventos. Entonces, todos esos controles básicos nos van a ayudar a nosotros a tener una mejor visión sobre esos dispositivos que tenemos en la red, que descubrimos en el punto 1, tal cual lo enuncio dentro de este slide, y sobre, digamos, esas configuraciones que de alguna manera logramos impactar o implantar en los dispositivos, tal cual lo tenemos en el punto 2. Siempre recordemos que si no tenemos un control continuo y automatizado, digamos, no es un control de seguridad, sino que se transforma en un control de cumplimiento, ¿no? Entonces, la continuidad y automatización nos llevan a nosotros a reforzar esas estrategias o esos controles que hacen a la estrategia de seguridad, mejor dicho, y es fundamental. Y fundamentalmente, y digo por último, correcto, como parte de este punto 3 de monitoreo, uno de los puntos que no podemos dejar de lado es cualquier data que nosotros saquemos de ese control de monitoreo, eh, digamos, llevémosla a derecha o a izquierda dentro del ecosistema de seguridad, ¿no? Llevemos esa data al CIEM, llevemos esa data al GRC, llevemos esa data a nuestro sistema de tickets, llevemos esa data a tal vez a tecnologías de detección avanzada de amenazas, ¿no? Es importante que, más allá de la continuidad de automatización que podemos darle a ese control que menciono acá en el punto número 3, que, digamos, le demos valor a esa data, que elevemos el contexto, que la hagamos más relevante, que tenga mayor sentido para el negocio. Y todo eso lo vamos a lograr cuando empezamos a hacer que esta data se interconecte, correcto, con otras aplicaciones que tenemos dentro del ecosistema de seguridad. Muchas veces cuando hablamos de integraciones pensamos que el CIEM es la única integración que podemos tener, eh, cuando en realidad, digamos, hay mucho valor que se la puede sacar a esa data si la combinamos con otro tipo de plataformas más allá del CIEM. Entonces, bajo este contexto correcto de los controles básicos y cuán importante es volver a hacer lo fundamental, correcto, de no dejar de lado lo esencial dentro de la red, eh,
Digamos, otro de los puntos importantísimos es que, sin olvidarme acá, tal cual como lo tenía en este punto, es que siguiendo estos controles básicos, ustedes pueden empezar a reducir de manera significativa el riesgo dentro del entorno. Las estadísticas dicen que, digamos, el nivel de riesgo se puede reducir en aproximadamente un 91%. Ahora, eh, esta es una frase que me gusta muchísimo de Gartner, ¿correcto? Que dice, la nueva tecnología es interesante, pero no a expensas de lo básico. Hay que mirar lo que es simple, rápido y cosas relativamente fáciles que podemos hacer dentro del entorno. Los datos muestran que esto es básicamente lo que ayuda a la resolución del problema, ¿no? Muchas veces, eh, como mencionaba al principio, en esta disyuntiva de estoy seguro o no, qué es lo que puedo hacer, en este mundo de dudas en el cual estamos inmersos, muchas veces eso hace que tratemos de mirar tal vez nuevos conceptos en el mercado, de mirar tal vez una inteligencia artificial, de mirar tal vez un machine learning, de mirar tecnologías que definitivamente ayudan, ¿correcto? Pero digamos que no hacen a lo esencial, que no hacen a lo básico que uno debería implementar dentro de la red. Entonces, esta frase de Gartner me gusta muchísimo porque, digamos, hace referencia a que hay que hacer algo correcto, de que no podemos olvidar eso esencial que hay que hacer dentro de la red y que muchas veces, digamos, eso esencial que uno tiene que hacer dentro de la red, en muchos casos tal vez se puede hacer con herramientas que ya tenemos o se puede hacer con inversiones, digamos, relativamente pequeñas, sin la necesidad de ir a las últimas tecnologías del mercado. Entonces, ¿cómo Tripwire puede ayudarlos, correcto, en este aspecto de llevarlos a ustedes a las mejores prácticas de seguridad? Tripwire Enterprise, que es la solución que les voy a presentar acá dentro de este webinar, digamos, básicamente se enfoca en tres diferentes grupos dentro de las organizaciones de TI. Se enfoca en cumplimiento, operaciones y seguridad. Al área de cumplimiento básicamente podemos ayudarlo brindando información de cómo estamos respecto de normativas del mercado, llámese un PCI, un SOX, un COVID u otros, o estándares, digamos, ya más del lado de seguridad, como puede llegar a ser un CIS y un NIST. Tripwire Enterprise provee un monitoreo continuo y automatizado que les va a permitir a ustedes poder ver cuán lejos o cuán cerca están respecto de esos estándares o normativas o controles a los cuales quieren alinearse. Va a presentar una evidencia rápida, concisa y clara en términos de auditoría para que puedan realmente mostrar a sus auditores internos o externos que tienen los controles definidos, que están en su lugar y que esos controles brindan resultados, ¿no? O que traen resultados. El área de seguridad, con la misma herramienta, básicamente se va a beneficiar porque va a poder hacer, digamos, la identificación de los cambios, ¿no? Va a poder identificar qué está cambiando, cuándo cambia, dónde cambia y quién lo cambia. Y ese proceso de identificación de cambios le va a permitir al área de seguridad poder explorar y ver qué riesgos están introduciendo esos cambios al negocio. Todo esto se puede combinar con diferentes tipos de workflows que uno puede establecer y puede hacerlo, como mencionábamos antes, que toda esta información fluya no solamente al SIEM, sino que fluya tal vez a la herramienta de amenaza de detección avanzadas u otra tecnología que, digamos, ustedes tengan dentro del entorno. Y el área de operaciones también va a tener un beneficio súper valioso con nuestra herramienta. Esta visibilidad que de alguna manera mencionaba para cumplimiento, para seguridad, operaciones se va a beneficiar de gran manera porque muchas veces se están apagando incendios. Operaciones apaga incendios porque ocurren cambios que de repente nadie esperó, que nadie hizo y sobre los cuales no tienen información. Entonces, tener, digamos, la data precisa de qué está cambiando, cuándo cambia, dónde cambia, quién lo cambia, le va a permitir a operaciones beneficiarse en términos de saber cuando hay un incidente, cómo estaba ayer, cuando todo funcionaba correctamente, cómo estoy hoy, que estoy en medio del incidente, entender las diferencias y rápidamente recuperarse a los efectos de reducir, digamos, el tiempo de recuperación y mantener el uptime lo mayor posible, ¿no? Entonces, como ustedes ven, este nivel de visibilidad que nosotros proveemos puede realmente alimentar a estas diferentes áreas que menciono acá. Y en términos de la herramienta, digamos, trato generalmente de hacerlo conciso, de no manejar muchos slides. Ustedes van a ver que ahora en un momento más nos vamos a ir a la presentación. Pero antes de ir a la demo de la herramienta, es importante setear o, sí, digamos, enunciar las características principales que tiene la herramienta. La herramienta de Tripwire Enterprise tiene un módulo de integridad que, como mencionábamos antes, nos va a permitir a nosotros tomar un baseline, identificar cambios, saber qué está cambiando, cuándo cambia, dónde cambia, quién lo cambia.
no solamente en infraestructura on-premise, sino también en infraestructura en la nube, ¿no? Y en términos de plataformas, tenemos un gran nivel de cobertura. No solamente Windows o Linux, sino que también podemos llevar esto a HPUX, AIX, Solaris, AS400, Z-Linux, dispositivos de red, bases de datos, hipervisores, prácticamente a todo lo que tenemos dentro del data center. Esa visibilidad que yo mencionaba anteriormente, que alimenta cumplimiento, seguridad y operaciones, es algo que podemos trasladar prácticamente a todo el data center para tener una mejor foto de qué es lo que está ocurriendo dentro del entorno. Y esta, digamos, foto, esa información nos va a permitir a nosotros tener un mayor control del entorno, tener un gobierno real, porque a partir de eso vamos a saber específicamente qué es lo que está cambiando dentro del entorno. Seguido de eso, digamos, otra de las características fundamentales es Policy Manager. Policy Manager es lo que nos va a permitir a nosotros tener esa foto de cuán cerca o cuán lejos estamos respecto de las diferentes normativas o regulaciones del mercado, ya sea un PCI, un CIS, un NIST, un COVID o el estándar interno que ustedes quieran desarrollar. La herramienta va a cumplir ese rol de auditor y contarles a ustedes cuán cerca o cuán lejos están, día a día o semana a semana, según lo definan, a los efectos de que realmente tengan un ownership de ese proceso, que tengan la información y que no se trate solamente de tal vez sacar 2 fotos dentro del entorno 2 veces al año como para saber más o menos cómo estamos. La idea de Policy Manager es darles a ustedes esa información, como decía recién, día a día o semana a semana, a los efectos de que tengan un mayor control, un mayor gobierno y que puedan, ante una desviación que impacte el cumplimiento de alguna de las normativas o estándares que ustedes siguen, puedan rápidamente accionar. Y Policy Manager tiene otra característica embebida que es Remediation, ¿no? Donde Remediation básicamente se enfoca en darles a ustedes esa guía de remediación, esos pasos que tienen que seguir para poder remediar una configuración que está fuera de cumplimiento. Habiendo dicho eso, entonces me voy a enfocar rápidamente ahora en la demostración de Tripwire Enterprise para mostrarles a ustedes este valor que estaba enunciando en los slides y hacer esos conceptos mucho más tangibles y más claros. Lo que comenzamos viendo acá es la interfaz web de Tripwire Enterprise. Dentro de esta interfaz uno puede tener diferentes dashboards que van a empezar a mostrar la información bajo diferentes ángulos o diferentes formas. Este dashboard que tengo en esta instancia es el dashboard de integridad, en el cual me muestra a mí los cambios que ocurrieron dentro del entorno en un periodo de tiempo. Esa información, como mencionaba recién, puede agruparse bajo diferentes ángulos, diferentes formas. Tal vez puedo ver acá los cambios que fueron reconciliados o versus tal vez los cambios que ocurrieron dentro del entorno. Lo bueno de esto es que estos dashboards son todos del tipo drill down. Yo puedo hacer clic en uno de estos dashboards y automáticamente empezar a bajar niveles de información y a navegar la información. Una vez que identifico una plataforma de interés, puedo acá automáticamente empezar a ver los cambios que ocurrieron dentro de ese entorno. La herramienta enuncia los objetos que cambiaron, el tipo de cambio, los atributos envueltos dentro de esos cambios y finalmente el usuario que hizo el cambio. Si observamos esto rápidamente, podemos ver que dentro de esta vista, dentro de este equipo Alderan que tenemos acá, que es un CentOS 7, podemos ver que uno de los cambios más relevantes es el etc passwd, donde vemos que fue una modificación, tenemos el hash y el tamaño cambiaron, lo cual eso rápidamente les denota a ustedes de que algo cambió en términos de contenido. Y finalmente tenemos acá el usuario admin. El usuario admin es un usuario local que hizo el cambio dentro del equipo Alderan en este archivo etc passwd. Entonces, fíjense qué importante es empezar a tener esa foto de qué está cambiando, cuándo, dónde y quién hace ese cambio, ¿no? Muchas veces a nivel del endpoint o a nivel del servidor tenemos un antivirus de más o menos generación que nos ayuda a nosotros a detectar malwares, correcto, pero si ocurre un cambio que no necesariamente se representa por un malware o que tiene relación con un malware, correcto, no tenemos forma de verlo. Y esos cambios pueden ser autorizados, pero tal vez no son autorizados y tal vez pueden ser maliciosos. Entonces, sobre eso muchas veces no tenemos visibilidad hasta que estamos en medio del incidente. Con Tripwire Enterprise logramos rápidamente tener un control de integridad que nos permita a nosotros tener esa identificación de los cambios
nuevamente puede identificar qué está cambiando, cuándo cambia, dónde cambia, quién lo cambia, a lo largo del entorno para tener un mayor control y un mayor gobierno. Y uno de los puntos valiosos de Tripwire Enterprise es que no nos detenemos únicamente en esta vista, no nos detenemos únicamente en decirles que cambió el ETC PassWD, sino que si hacemos clic en el timestamp, acá podemos navegar la información y podemos ver que, digamos, este es el hash que tenía antes, este es el hash que tengo ahora, el tamaño que tenía antes, el tamaño que tengo ahora. Y por debajo de contenido puedo efectivamente ver, digamos, la línea que cambió en términos de contenido. Acá el indicador más o el color verde lo que me denotan es que esta es una nueva línea dentro del archivo etc passwd, lo cual rápidamente les da la pauta de que tienen un nuevo usuario definido, un usuario Vader en ese equipo. Es un cambio bueno, un cambio malo. La herramienta pone toda la información en la mesa como para que ustedes puedan, digamos, empezar a hacer su análisis respectivo. Obviamente, la herramienta también puede lanzar las notificaciones respectivas por correo electrónico, puede mandar este mensaje al CIEM para que el centro de operaciones pueda verlo correcto y correlacionarlo en tiempo real con otro tipo de data también que reciben. Pero Tripwire Enterprise, desde la misma herramienta, captura toda esta información al punto tal que les damos a ustedes el detalle. Y para continuar, de alguna manera, profundizando en el valor de la herramienta, otro de los puntos súper valiosos de Tripwire Enterprise es que no nos detenemos únicamente en contarles a ustedes esos bits y bytes que cambiaron correcto dentro de estas configuraciones o dentro de estos archivos, sino que, digamos, por cada elemento que nosotros monitoreamos o por cada objeto que nosotros monitoreamos, la herramienta siempre guarda una historia. Si vamos acá a la representación lógica de cómo la herramienta almacena la información, fíjense que en este caso el ETC PassWD tiene una historia. Y dentro de esa historia, yo voy a tener una N cantidad de registros. Tal vez tenga 2, como es en este caso, tal vez tenga 5, 100, 200, 300. Voy a tener una N cantidad de registros, básicamente dependiendo de la frecuencia con la cual ocurren los cambios y los intervalos con los que yo utilice para monitorear, ¿no? Y lo bueno es que estas fotos o estos registros que se generan a partir de esas dos variables que mencionaba recién, es que son fotos completas que permiten de alguna manera representar la evolución de la configuración a lo largo del tiempo. Acá veo cómo estaba antes de mi cambio, digamos, en términos de atributos. Veo cómo estaba antes del cambio en términos de contenido. Fíjense que el último usuario definido antes del cambio era el usuario admin. Si voy a la foto más reciente, nuevamente tengo la posibilidad de ver los atributos, tengo posibilidad de ver el contenido. Acá vemos efectivamente el usuario Vader, que fue el que hizo el triggering del alertamiento. Y luego uno puede tomar dos fotos acá en el tiempo, tal vez el hoy versus el ayer o el hoy 6 meses atrás, y hacer esa diferencia para poder ver efectivamente qué fue lo que cambió. Entonces, este es un buen ejemplo de cómo nosotros podemos alimentar esas tres áreas que mencionaba antes en mi gráfico de burbujas, ¿no? Cumplimiento, operaciones y seguridad. Cumplimiento acá tiene, digamos, ni más ni menos que esa traza de auditoría fiel dentro de la herramienta que va a estar monitoreando las configuraciones críticas o sensitivas, tal cual lo pide, por ejemplo, una normativa como PCI en el requerimiento 11.5, donde se guarda la evidencia de que tenemos un control definido y si cambia un archivo crítico del negocio, la herramienta va a guardar esa foto y nos va a permitir a nosotros tener evidencia de que tenemos un control sobre el mismo, ¿no? Al mismo tiempo, como mencionábamos antes, seguridad, a partir de esta diferencia rápida que nosotros presentamos, va a poder determinar si este cambio está introduciendo un nuevo riesgo al negocio o no. Mientras que operaciones, muchas veces cuando ocurren este tipo de cambios, como decíamos antes, están corriendo, tratando de apagar el incendio, tratando de entender qué fue lo que ocurrió, porque, digamos, no hay un ticket creado, digamos, no hay registros de que se haya hecho un cambio. Entonces, qué mejor que tener una herramienta como Tripwire Enterprise que nos va a permitir a nosotros poder saber efectivamente qué es lo que cambió. Y este motor de integridad, correcto, esta visibilidad profunda y a detalle que otorga la herramienta, es algo que podemos llevarlos a múltiples plataformas como vemos acá.
Acá tenemos solamente algunas. Podemos llevar esto a la Active Directory. Si hago clic acá en Active Directory, voy a poder ver y tener esa pieza de información respecto de que cambió el grupo Administrators, fue una modificación, cambió el atributo miembros, el cambio fue hecho por el usuario Vader, al punto tal que llego ahora también a poder ver cómo estaba antes, cómo estoy ahora, y rápidamente entender que tengo un nuevo usuario definido dentro del grupo Administrators. Nuevamente, Tripwire pone la información sobre la mesa para que ustedes rápidamente puedan hacer ese análisis y determinar cuáles son los próximos pasos a seguir. Y si continuamos con otro ejemplo, para llevar esta idea de múltiples plataformas o la cobertura digamos, a todo el data center, acá lo que tenemos, por ejemplo, es otro dispositivo de red, como si fuese un Cisco ASA. Cambió el short running config, y dentro del cambio podemos ver que tengo un nuevo banner definido y tengo un nuevo usuario local definido. Y la herramienta siempre trabaja de la misma forma. Cada vez que ocurre un cambio, la herramienta toma una foto, esa foto se almacena dentro de la historia, y las fotos son siempre completas. Acá tengo el output de un short running config, correcto, completo, así es como estaba antes, así es como estoy ahora, y finalmente puedo elegir dos fotos en el tiempo para poder rápidamente entender las diferencias. Entonces, lo que logramos acá es una visibilidad bien profunda sobre esos servidores, esos aplicativos o dispositivos dentro del entorno o en la nube, para saber específicamente qué es lo que está cambiando y tener un mayor control, un mayor gobierno sobre los mismos. Este es uno de los valores fundamentales que nos va a permitir a nosotros tener un mayor control dentro del entorno. Y si a eso le sumamos, digamos, la capacidad de la herramienta de poder hacer una evaluación del estado de las configuraciones, como mencionábamos antes, ya sea contra un SIS, contra un NIS, contra un PCI u otros, la herramienta va a poder estar evaluando de manera continua y automatizada todos los equipos que estén dentro del alcance del entorno. Y esto es ni más ni menos como tener un auditor experto en cada una de esas normativas. De tener un auditor experto en SIS, tener un auditor experto en PCI, en NIS, en SWIFT y en otros, que nos va a permitir a nosotros tener de manera continua y automatizada un control sobre los controles técnicos que tienen, digamos, estos estándares, normativas o regulaciones. Y la herramienta lo va a ejecutar día a día o semana a semana según ustedes lo definen. Y una vez que tenemos ese control establecido, los resultados nos van a permitir a nosotros rápidamente ver cuán cerca o cuán lejos estamos. Ustedes van a ver que este reporte lo que va a hacer es enunciar todos los controles técnicos, no de procesos, sino técnicos, que estamos básicamente monitoreando dentro del entorno. El reporte acá se arma tal cual está armado el estándar, en este caso SIS, que estamos siguiendo. Tenemos los diferentes controles con sus resultados. Y más allá de producir, digamos, un reporte que nos diga si pasamos o si fallamos, ustedes van a ver que la herramienta también, por ejemplo, si identificamos este control, nos va a dar los pasos de remediación. Haciendo clic acá en los detalles con remediación, lo que vamos a ver acá es que esto me va a dar a mí, digamos, el detalle del control técnico, me va a dar a mí el equipo con su resultado, el motivo por el cual en este caso está fallando, y finalmente lo que vemos acá es, digamos, esa guía de remediación, esos pasos que yo tengo que seguir para poder convertir esta configuración que está fallando a una configuración que pasa y se alinea a lo que el estándar requiere, ¿no? El punto de la remediación es importantísimo porque no solamente nos permite, como yo digo siempre, agilizar y optimizar el proceso de remediación, sino también nos permite homogeneizarlo, ¿no? Muchas veces en las remediaciones dependemos del criterio de la persona de turno, que hoy es uno, mañana es otro, y también, digamos, el conocimiento cambia con la gente, y a veces los skills también pueden variar en términos de que uno puede tener más skills en equipos Windows,
en Linux, pero tal vez en Solaris, UIX o HPUX, tal vez los skills no son tan sólidos. Entonces, lo que les va a permitir esto a ustedes es básicamente hacer esa bajada de línea de los pasos que tenemos que seguir, de ese ABC que hay que seguir para poder remediar las configuraciones, y a partir de eso lograr una consistencia a lo largo del entorno, ¿no? Que también es clave en seguridad garantizar que todos los entornos se mantienen configurados de la misma manera. Y del mismo modo, como mencionaba antes, más allá de llevarlo esto a un estándar como SIS, también podemos llevarlo a un estándar como PCI u otros. Digamos, el valor de la herramienta no cambia, es simplemente que se ejecutan otro tipo de controles técnicos, ¿no? Pero el objetivo final sigue siendo siempre el mismo. Yo puedo venir acá, navegar la información o llevarla al 100 para llevar información de scores o llevar información de los tests que están básicamente fallando o cumpliendo. Y a partir de eso, bueno, también observar la información dentro de la herramienta, ¿no? De poder ver básicamente cuáles son los controles sobre los cuales estoy alineados en PCI. Acá vemos, por ejemplo, otro reporte, según está armada, digamos, el paper de PCI, todo agrupado en requerimientos, puedo empezar a ver los diferentes controles técnicos, y todo esto agiliza ese proceso de evidencia, como lo mencionábamos anteriormente en la presentación. Acá ya no tenemos que andar corriendo, generando información, viendo si cumplimos o no cumplimos, sino que la herramienta genera estos reportes que son fáciles de entender, fáciles de digerir para el auditor, y que les va a permitir a ustedes representar o presentar, mejor dicho, rápidamente la evidencia, ¿no? Siempre que tenemos el control definido, que está el control en su lugar y que ese control trae resultados, ¿no? Que es ni más ni menos lo que el auditor quiere ver. Y más allá de producir la evidencia, tal cual como de alguna manera enfatizábamos antes, es siempre importante también, digamos, proveer esa guía de remediación para que sepamos qué es lo que hay que hacer, ¿no? Entonces, independientemente de la normativa, independientemente de los controles, siempre podemos tener ese nivel de información como para poder saber qué es lo que tenemos que hacer. Y tal cual como mencionaba antes, esta información puede fluir al CIEM, puede fluir tal vez a un GRC, puede fluir tal vez a un sistema de tickets. Tenemos una N cantidad de integraciones que podemos implementar a los efectos de lograr mayor automatización dentro del entorno, mayor inteligencia, y que esta data tenga mayor sentido para el negocio, ¿no? Entonces, ese es uno de los puntos claves que tiene la herramienta, que nos va a permitir a nosotros extrapolar esa data y llevarla a otro tipo de plataformas, ya sea por intermedio de la API que tenemos o por intermedio de la línea de comandos, que nos permiten a nosotros, digamos, generar muchísima flexibilidad. A alto nivel, digamos, esta es la presentación que tenía para compartir con ustedes, es el valor que podemos otorgar con Tripwire para poder soportar esos controles fundamentales que tenemos dentro, esos controles fundamentales que les van a permitir a ustedes empezar a apuntalar, digamos, la estrategia de seguridad. Si tenemos que resumir, Tripwire Enterprise les va a ayudar a ustedes a tener una administración mucho más proactiva, va a proporcionar, digamos, una garantía inmediata de cumplimiento mediante esta información que podemos tener día a día o semana a semana de cómo estoy respecto de PCI, cómo estoy respecto de SIS o el estándar al cual ustedes quieran, digamos, alinearse. Esta información va a ayudar muchísimo a operaciones, va a ayudar a seguridad, les va a ayudar a reducir, digamos, el tiempo de detección, digamos, a un día o a menos, según tengan definidos sus intervalos, para poder rápidamente accionar ante un incidente, ¿no? Y en términos, digamos, de cumplimiento, como vieron ustedes, los templates ya traen, digamos, esos requerimientos que las normativas piden, como por ejemplo PCI, para rápidamente producir una evidencia, rápidamente producir, digamos, esa información que el auditor, tanto interno como externo, siempre necesita observar. Todo esto nos va a permitir a nosotros reducir los esfuerzos, reducir los gastos y empezar a identificar desviaciones que realmente pueden comprometer al entorno. Agregando valor, digamos, tenemos una presencia en el mercado importantísima. Tenemos una presencia también muy importante en México. México es uno de los mercados más importantes para nosotros en todo lo que es Latinoamérica.
donde estamos ayudando hoy por hoy a grandes instituciones financieras. Y en términos de las integraciones que les mencionaba antes, para poder llevar la data de nuestra herramienta a diferentes plataformas dentro del ecosistema de seguridad, como ven acá, tenemos un amplio espectro en la parte de analítica, en la parte de seguridad de red, amenaza de inteligencias, identidad, service management y diversas plataformas. Tenemos un amplio set de integraciones y si no la existe muchas veces se puede customizar por intermedio de esa API que comentaba antes para poder hacer que la data tenga mayor sentido y tenga mayor relevancia, no solamente para el proceso, sino también para el negocio, ¿no?